Las nuevas políticas condujeron a que México lograra alcanzar la estabilidad económica en los últimos años del siglo XX y la primera década del XXI, que se fortaleciera la banca y el sistema financiero, que empresarios extranjeros invirtieran en nuestro país, que se desarrollaran algunos sectores de la industria privada y que la población tuviera acceso a mejores productos y servicios. Esto llevó, como lo busca el modelo neoliberal, a que la riqueza producida en México se incrementara. Sin embargo, al no existir los mecanismos para repartir entre la población de manera justa dicha riqueza, las nuevas prácticas económicas generaron más desigualdad entre los mexicanos. Así, mientras un pequeño grupo es cada vez más rico, el resto de la población con dificultad puede mejorar su situación y gran parte de ella sigue viviendo en la pobreza. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Esta situación desfavorable que define nuestra realidad social es muy compleja. Sin embargo, se debe principalmente a tres problemas sociales: pobreza, expansión urbana y desempleo. En cuanto a la pobreza, el acelerado crecimiento de las ciudades que inició en los años 40 continuó sin interrupción en las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI. Los centros urbanos del país se expandieron en número de habitantes y en extensión territorial. Algunos de ellos se desarrollaron como ciudades modernas, con infraestructura avanzada para brindar servicios a sus habitantes. Sin embargo, es fácil observar que en casi todas las ciudades del país coexisten, junto a ese moderno desarrollo urbano, colonias enteras en las que las personas viven en condiciones de marginación o extrema pobreza. Los elementos que se toman en cuenta para medir el índice de pobreza y marginación en que viven los habitantes de una ciudad son el acceso a servicios de salud y educación, la posibilidad de tener una vivienda digna con los servicios básicos de agua, luz y drenaje, y los ingresos monetarios que percibe una familia. Un estudio realizado en 2010 por el Consejo Nacional de Población señala que cerca de 19 millones de mexicanos viven en zonas urbanas con un nivel alto o muy alto de marginación, es decir, que no tiene cubiertos ni siquiera los servicios básicos que necesita una persona para vivir con dignidad. Para la población que vive en estado de pobreza extrema, resulta muy difícil encontrar posibilidades para desarrollarse y mejorar su condición. Los niveles de deserción escolar son altos entre los niños y jóvenes que viven en esta situación, mientras que las condiciones laborales de los trabajadores son muy desfavorables. El acelerado crecimiento de la población urbana de nuestro país a finales del siglo XX implicó, sin duda, la expansión de las ciudades. Entre 1980 y 2010, el número de viviendas en México pasó de 12.1 millones a 35.6 millones. Por lo general, la construcción de las viviendas se ha hecho de manera desordenada, privilegiando la reducción de costos de las casas y no su funcionalidad. Otro problema relacionado con la expansión urbana no planificada es el impacto en el deterioro ambiental. El que en una ciudad vivan más habitantes implica de manera evidente que haya más tránsito y, por tanto, más gases que contaminan el aire, más basura y mayor cantidad de aguas negras o residuales. En 2009 se produjeron en México cerca de 650 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo equivalente a 1.5% de la producción mundial. Ese mismo año se desecharon cerca de 40 millones de toneladas de basura y más de 13 billones de litros de aguas negras. Esto, como te imaginarás, implica que el aire, los suelos y el agua se vean afectados con severidad. Para evitar lo anterior, es necesario que en los centros urbanos, lugar donde se produce la mayor parte de los contaminantes, se implementen programas para reducir la emisión de gases, reciclar los desechos y dar tratamiento a las aguas residuales.
Un problema muy relacionado con la pobreza y la marginación, así como con el crecimiento de las ciudades, es el desempleo. El tener fuentes de empleo bien remunerado es la base para que los hogares se desarrollen en condiciones dignas. Sin embargo, cuando la economía de un país no crece al ritmo necesario para satisfacer las necesidades socioeconómicas de su población, cuando existen crisis recurrentes o cuando la riqueza producida no se reparte de manera justa, como ha sucedido en México desde los años 80, el porcentaje de las personas que no tiene trabajo o que no perciben un salario digno crece, lo cual genera pobreza y marginación para ellas y sus familias. En este sentido, el principal problema al que se enfrenta una persona que pueda y necesite trabajar es no encontrar una ocupación que le retribuya en lo económico. Esto es a lo que se le conoce como desempleo. El porcentaje de desempleo se mide de acuerdo con la población económicamente activa, es decir, las personas mayores de 14 años que no se encuentran estudiando. En México, la población económicamente activa en el 2012 era alrededor de 50 millones. El promedio del salario de los mexicanos que trabajan en empresas formales fue, en ese mismo año, de 7,800 pesos mensuales. Poco si se considera que con ellos se debe mantener a una familia, pero el asunto más crítico es que la mayor parte de los trabajadores mexicanos, 6 de cada 10, se encuentra en una situación de empleo informal, es decir, o bien trabajan en negocios sin registro, por ejemplo vendedores ambulantes, o bien son empleados que no cuentan con un contrato y con las prestaciones que indica la ley, como seguro social o el derecho a una pensión de retiro. Teniendo en cuenta a este grupo, más de la mitad de los trabajadores gana menos de 4,000 pesos al mes. Así pues, es tan importante combatir el desempleo como mejorar la situación de los trabajadores mexicanos. La responsabilidad de ello recae sobre todo en el gobierno y en los empresarios, patrones y dueños de negocios. ¿Y tú qué piensas acerca de este tema? ¿Habías escuchado hablar de los problemas sociales del país en la actualidad? ¿Crees que es importante la participación ciudadana además de las acciones del gobierno para la solución de dichos problemas? Déjame tu respuesta en los comentarios de este video, ya que para mí es muy importante saber tu opinión. No te pierdas la segunda parte de este importantísimo tema donde valoraremos la participación que ha tenido la ciudadanía mexicana en la solución de estos problemas. Si te gustó el video, regálame un like y te pido de favor que lo compartas. Suscríbete a mi canal para más contenido relacionado a la historia. Gracias por pertenecer a la comunidad Profe Sergio 19. Hasta la próxima.